Muy buenas, bienvenidos a una tertulia muy interesante, muy importante de trabajo sobre la inmigración en nuestro país y evidentemente en Europa, de un hecho que cambió la visión y la trascendencia de este hecho de las políticas, ¿no?, de inmigración en España, y que hoy vamos a intentar abarcarlo desde diferentes ámbitos, y me gustaría pues pasar a presentar a los tertulianos que tenemos en esta mesa, y telemáticamente tenemos también con nosotros, voy a empezar por ella, las damas primero, a Pilar Rondón, asesora jurídica de Granada Acoge. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a vosotros y gracias por invitarme. Gracias a ti siempre, y espero que nos puedas aclarar muchísimas de las dudas que tenemos en estos hechos, ¿no?, que se produjeron y evidentemente que aún a día de hoy se siguen produciendo en muchos lugares, ¿no? También tenemos con nosotros a Miguel, de la Asociación por los Derechos Humanos, que ya está con nosotros en varias ocasiones aquí en Granada Social. Ya sabes que esta es tu casa. Muy buena, bienvenido. Muchas gracias por repetir la invitación. Me siento muy cómodo y muy a gusto, y aquí a compartir con los compañeros y las compañeras pues lo que creáis oportuno que hagamos. Y por último, pero no menos importante, al más joven, ¿no?, de los tertulianos, que es Ismail, que de Marruecos, de la Asociación Amigos de Marruecos. Cuéntanos un poquito tu experiencia en un segundo, cuando primero nos cuente Miguel la introducción del hecho, de por qué este hecho fue tan importante, ¿no?, dentro de la política social de la inmigración, y nos cuentas también tu punto de vista, y luego ya abarcaremos con Pilar la parte jurídica, ¿no? Bienvenido. Pues Miguel, cuando quieras, sobre todo para la gente que no entienda o que no haya tenido la suerte de informarse, que esperemos que no tengamos que informarnos de estos hechos nunca más y que cambie la sociedad para siempre, pero cuéntanos un poquito por qué fue tan importante el 6 de febrero de 2014. En realidad, y desgraciadamente, el 6 de febrero del 2014, la importancia se la concedió el hecho en sí, porque pasos de frontera, intentos de cruce de frontera han sucedido antes de esa fecha, y después ha habido muchos otros, trágicos algunos, pero no todos han tenido la trascendencia y han supuesto la tragedia que supuso aquel 6 de febrero de 2014. Recomprimiendo un poco los hechos, pues desde muy temprano de aquella mañana empezaron a intentar llegar a las costas del Tarajal, pues grupos de migrantes que salían desde Marruecos, se lanzaron al agua, la mayoría o muchos de ellos o algunos de ellos con una especie de salvavidas que lo habían construido con botellas de plástico vacías. Otros sabían un poco de más nadar y llegaron nadando, algunos sabían muy poco nadar, y bueno, y la Guardia Civil ya les estaba esperando porque los había visto desde el espigón, los había visto qué es lo que estaban intentando hacer, y llegaban pues en un grupo, pues notables, no sé exactamente cuántos fueron los que lo intentaron, pero además de los que lo intentaron, los que se lanzaron al mar, había muchos esperando, quizás para ver cómo era el final de aquello. Menos mal que vieron que el final fue de una tragedia tal que no lo intentaron más, porque el final acabó con 14 personas ahogadas. ¿Y por qué se ahogaron esas personas? Pues se ahogaron por una serie de motivos, pero fundamentalmente porque desde el lado de la frontera española, que estaba la Guardia Civil esperándoles, no solamente no facilitaron que llegaran o que pudieran llegar de un modo más o menos menos peligroso o más fácil, no solamente no posibilitaron ese acceso fácil y seguro, sino que se pusieron a dispararles, ¿sí?, con fusil, con armas, a dispararles pelotas de goma, botes de humo, a los chavales que estaban intentando llegar. La tragedia estaba montada y la tragedia final se confirmó con 14 chavales muertos. 14 chavales, todos pues eran muy jóvenes todos, y todos ellos lo único que querían, como tienen siempre que intentan llegar, para ellos es un mundo mejor,
más o menos fundamentado, pero para ellos es la esperanza que tienen de encontrar un modo de vivir con dignidad y vivir con los medios mínimamente indispensables para poder, pues eso, disfrutar y tener su propia vida. Eso es lo único que pretendían, y lo que encontraron fue las varas y las pelotas de goma que hicieron que 14 de ellos se quedaran allí, en el mar. Me gustaría pararme ahí porque me gustaría que Pilar nos contara a nivel jurídico qué derechos se violaron aquel día. Pues concretamente, vamos a ver, en realidad se Pilar, violan todos los si no derechos, te importa... posible, porque el primero es el derecho a la vida, ¿no? Porque Pilar, si no te importa, perdóname, si te puedes poner la cámara... Como derecho, nadie tiene derecho a ser tratado con trato inhumano y degradante. Lo dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 3, que establece que todas las personas tenemos derecho, cuando cruzan en general, pero ya cuando cruzan la frontera, a no sufrir trato humano y degradante. Y esto fueron recibidos con pelotas de goma y de forma, desde el punto de vista de lo que se vio allí, ¿no? Y de las ONGs que recurrieron al caso, de forma desproporcionada. Entonces, el primer derecho es el derecho a un trato humano, o sea, el derecho a un trato humano, y no el no derecho a un trato degradante, ¿no? Que fue el recibirlo de esa forma, ¿no? Independientemente que también cuando una persona cruza la frontera, tiene derecho a una asistencia, lo primero, asistencia médica y asistencia jurídica, como básico, ¿no? Que por supuesto ni siquiera pudo haberlo porque directamente ni siquiera podemos hablar de que entraran y violentamente los expulsaran, sino es que ni siquiera para poder entrar ya fue de una forma, en fin, como todos hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva un periplo jurídico que no sé si queréis conocer o si me vais a preguntar, porque... No, cuéntanos cómo se desarrolla esto, para que la gente se informe bien de primera instancia, en principio, porque como hubo muerte y otras personas y otros fueron lesionados, o sea, cuando una persona cruza la frontera, realmente lo que hay que hacer es primero asistirlo, ¿no? Como establecen todos los protocolos de derechos humanos de los que España forma parte, tanto a nivel internacional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo primero que hay que hacer es como dar un trato humanitario, una acogida humanitaria, que significa, en primer lugar, velar por su salud, por si hay alguien herido o alguien que se pudiera salvar, tener una asistencia médica, que obviamente no hemos visto, y en segundo lugar, una vez que sea proporcionarle alimento y lo que necesite desde el punto de vista humano, y en segundo lugar, pues dar una asistencia jurídica para ver por qué estas personas están entrando, porque muchas de ellas pueden ser solicitantes de asilo, que estén huyendo de guerra, o que el retorno a cualquier país pueda ser un peligro, supone un peligro para sus vidas, y así lo establece tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España forma parte, como el de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando hablamos, esto ya ni siquiera se puede hablar porque ya ni devolución en caliente, esto fue ya directamente como si hubiera entrado un ejército y o una pandilla de vándalos que tuvieran que defenderse, ¿no? Porque tampoco venían armados, ¿no? Simplemente no hay gente que se supone que venía armado ni haciendo algo violento, estaban entrando en una frontera, pues lo normal es que hubieran sido, pues en ese momento, detenidos o retenidos primero para saber cómo se encuentran, y una vez que se le ha dado su asistencia sanitaria y han solicitado su asistencia jurídica para saber qué necesidades y por qué estas personas están entrando, pues ya tomar una decisión, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, lo que sería una acogida justa, humanitaria, con todos los derechos. Entonces, a estas personas obviamente pues se le conculcaron todos los derechos, desde el más esencial, porque algunas personas murieron, hasta los derechos que establecen los convenios internacionales y europeos, ¿no? Entonces, eso hubiera sido lógico. En este caso, el juzgado de Ceuta, en principio, abrió diligencias por homicidio imprudente y negligencia,
y lesiones también, y posteriormente lo archivó porque consideró que la actuación había sido acorde a derecho. Hubo una ONG como CEAR, la Coordinadora de Barrios y el Observatorio DEX que interpusieron un recurso de apelación a la Audiencia de Ceuta y volvieron a admitir el recurso de apelación, y posteriormente ese recurso de apelación otra vez fue rechazado, estimando que la actuación de las fuerzas de seguridad habían sido proporcionadas y acorde a derecho. Ese recurso hoy en día está en el Tribunal Supremo. Se hizo un recurso de casación por parte de esta ONG, entre la que nosotros no formamos parte de ese recurso, aunque sí dimos, yo no participé directamente. Yo pertenezco también a Federación Andalucía Acoge, no solo a Granada Acoge. Ahora mismo coordino el equipo jurídico, pero en ese momento yo no estaba participando por otras razones. Pero sí que se dio apoyo jurídico y apoyo a esta ONG en su trabajo, ¿no? A las que fueron las firmantes de los recursos. Finalmente este recurso ahora mismo está en el Supremo. O sea que a día de hoy los hechos aún están por esclarecerse, ¿no? Digamos legalmente, ¿no? Con una sentencia firme, ¿no? Todavía no hay una sentencia firme porque está el recurso de casación pendiente de resolver en el Tribunal Supremo. Que exactamente el recurso de casación se interpuso en el año 2018. Sí, fue cuando archivaron, fue en 2019, el 30 de octubre de 2019 lo archivaron por tercera vez, y en agosto de 2020 es cuando se presenta el recurso de casación. Después de la audiencia de Ceuta pasó a la audiencia de Cádiz, y con las mismas, la actuación siguieron diciendo que fue oportuna, proporcional, congruente. No hay ninguna reparación para las víctimas en absoluto, por supuesto, porque si no hay ninguna condena, pues las víctimas pues no pueden ser reparadas tampoco, porque ya no les va a devolver la vida. Ni siquiera una reparación. Entonces está pendiente el Supremo. Si el Supremo sigue en la misma línea, pues yo imagino que seguirán a los tribunales europeos. Aunque bueno, luego si queréis os comento cómo está la situación ahora mismo de las devoluciones en caliente. Así que jurídicamente así estamos. Pues luego seguimos andando en este tema, porque ahora me gustaría también conocer otro punto de vista, y es el del maíz. ¿Cómo se vive en estas situaciones? No sé, cuéntanos tu experiencia, tu punto de vista, lo que tú has vivido, lo que conoces también, los que amigos o compañeros, vecinos, compatriotas hayan vivido. Vale, pues muchas gracias, de verdad. La primera cosa es muchas gracias, porque soy el mismo que siempre Granada Social es una casa siempre que está abierta por jóvenes o por estos temas, que de verdad que toca mucho el tema inicial, el tema que me viene mucho de la inmigración. Yo como un inmigrante, como un marroquí, como una persona que ha venido a España en una patera, lo que ha pasado en 6 de febrero de 2014 en Ceuta, lo paso siempre en el mar entre Europa y África, lo paso siempre. Siempre África pierde, no solo África, pero también América Latina, siempre pierden chavales jóvenes que puede ser son personas inteligentes, puede ser personas que tienen, por ejemplo, niveles buenos en universidad, puede ser que personas que, por ejemplo, que son criminales. Pero cuando, por ejemplo, hablamos que sobre los chavales de Ceuta o los chavales de ahora mismo, son gente que buscan derechos humanos, buscan vida otra, buscan una vida que más tranquila, una vida donde pueden encontrar el cariño, donde pueden encontrar un trabajo, donde pueden encontrar una ayuda a él y a su familia. Pues, por ejemplo, a mí, en mi historia, pues no es fácil de coger una patera 4 días en el mar, y todos los 4 días puedes comer, puedes no, puedes beber agua, puedes no, y puedes hablar con tu familia, lo que es imposible, que no puedes hablar con tu familia en el mar, pues, porque no hay servicio. Y lo que siempre me viene a mí, que tú tienes que sufrir, por ejemplo, en este camino desde tu país hasta Europa, y en Europa tienes que sufrir más. Cuando quieres que, por ejemplo, que solicitar tus papeles, tienes otra vez que sufrir. Porque la cosa que no lo sabe mucha gente, creo que Pilar lo tiene más informaciones sobre este tema,
Que después tienes, por ejemplo, sobre ahora mismo ley de extranjería, es 3 años, esto. En este 3 años o después, cuando tú solicitas, después de 3 años, cuando tú solicitas tus papeles, allí hay algunas mafias que trabajan en esta cosa. ¿De qué es de mafias? La gente cuando dice mafia piensa muchas cosas. La mafia es que no tienes, en extranjería piden a ti un contrato de trabajo. Pues este contrato de trabajo para un inmigrante que todos los 3 años está trabajando en negro, es difícil de encontrar un jefe o una empresa o algo que puede darle un contrato. Pues la única solución es que tienes que comprar un contrato de trabajo con 7.000, 8.000. Yo lo conozco, por ejemplo, solo ayer yo estaba hablando con un chaval que me ha dicho que, oye, yo voy a comprar un contrato con 7.000. Tiene que comprar un contrato... Dice 7.000, 7.000 euros. Eso es. Y después tienes también, no solo esto, empadronamiento. Para hacer un padrón que es normal, tiene que comprarlo con 1.500. El mismo chaval me ha dicho pues, que para solicitar sus papeles ha perdido casi 10.000 para que pueda tener Que a lo papeles. mejor es el trabajo durante 2 o 3 años de estar aquí, ¿no? De todo su ahorro, ¿no? Eso es, pues tiene que sufrir todo este 3 años para que puede ahorrar este dinero, para que después en este dinero puede aprovecharlo para tener un papeles que para mí no vale nada, que este papeles es el más frontera, más que el mar, dentro de una persona y sus derechos. Y sus derechos que son derechos normales, de vivir, de trabajar, de lo que todo dice. Pues en el final la historia sea más dura de cuando, por ejemplo, a cada inmigrante, no digo solo yo, pero a cada inmigrante, aunque sea lo que sea, aunque sea una persona que robara en la calle, porque esta persona, aunque no estoy de acuerdo para que no hay ningún motivo que dejarlo robar en la calle o algo así, pero al final él roba porque no tiene trabajo, porque el ley no darle un trabajo si él no tiene permiso de trabajo, pues no puede vivir, no puede tener un trabajo, dinero, ninguno quiere ayudarlo para darle algo de comida, porque la gente ahora mismo, la mayoría tienen un miedo hacia los inmigrantes, pues la única solución que piensa, tengo que robar. Pues en el final volvemos a la misma cosa que tú vas a sufrir, por ejemplo, en el mar, y tú vas a sufrir fuera del mar, y tú puedes sufrir más, por ejemplo. Te digo cuando, por ejemplo, yo estaba en Marruecos y nunca yo pensaba en venirme a España. Hasta ahora la gente me pregunta, ¿por qué todavía viniste a España? No tengo todavía una razón. ¿Por qué? Pues yo estaba estudiando en la universidad en Derecho y todo eso, pues yo tengo una asociación ahí en Marruecos y yo estaba bien. Pero en el final, pues no sé cómo dicen pues en español, pues yo he ido a España y después lo que estamos pensando que cuando tú vas a venir a España hay trabajo, hay cariño, hay derechos humanos, tú vas a vivir en la tranquilidad. Pero hasta que tú estás aquí, hay otra realidad. Hay otra realidad que es más dura que lo que hay en tu país. Al menos en tu país, que tú estás fuera, hay gente que pueden darte un mantita, que pueden darte un té, un café que caliente, puede darte algo de dinero. Pero aquí la primera persona que tú vas a decir, dame un inmigrante. Aunque este inmigrante será no es una persona, será no es una persona, un humano que, con derechos. No tenemos que mirar a esta persona que es una inmigrante, que es una persona que... No, es una persona normal. Tiene que tener sus derechos, aunque sea de España, o de Sudáfrica, o de Argentina. Pues tiene que estar una persona humana. Me gustaría preguntar también para los términos, ¿no?, que podamos utilizar. Por ejemplo, antes ha utilizado Pilar unos términos, no sé si Miguel o Pilar me lo puede responder. Cuando se dice, como hemos dicho, ¿no?, unas devoluciones en caliente o devoluciones express, ¿qué significa esto, ¿no?, para la gente que no lo entienda estos términos? Pues, quizás Pilar perfile más la respuesta. Devoluciones en caliente, mira. Bueno, yo estaba, por los hechos de los que estabais hablando, de Tarajal, bueno, pues yo, como he dicho, yo no presencié, que no estuve en la elaboración jurídica de eso, ¿vale? Solo estoy contando lo que sé de eso, ¿no? Pero no estoy metida en el proceso en profundidad, no sé exactamente cómo ocurrió, no tengo datos concretos y me gusta ser prudente y rigurosa, entonces estoy hablando de segundas, ¿no? Entonces, quiero decir que ahora mismo los hechos, esos están ahí, pero vamos, que eso como están pendientes lo estuvieron investigando, están pendientes de investigación. Claro, yo lo de evoluciones, el problema es el tema de que la frontera o los derechos
de la frontera, de cuando alguien no solamente pasa en la frontera entre Marruecos y España, también pasa en otras fronteras en general, ¿no? Si vemos México, vemos otros países del mundo, pues el control de fronteras, que además es un tema conflictivo, porque claro, se quiere parar la inmigración de una forma, lo de las devoluciones en caliente, entendemos de una forma que es inadecuada, ¿no? Porque entendemos que podría, porque claro, dice, bueno, esto cuando para, ¿no? Pero podría garantizarse por lo menos, porque así lo establece la legislación, ¿no? Y en 2017 sí quería comentar que salió una sentencia que daba la razón a 2 jóvenes de Mali que fueron expulsados en la valla de Melilla, diciendo que la devolución en caliente significa que directamente cuando una persona la cogen en la frontera cuando entra y directamente tal y como te he cogido te pongo en la frontera de, en este caso de Marruecos, ¿no? por poner un ejemplo. Sin escuchar a esa persona previamente, que es lo que hablamos, de escuchar a las personas, aunque luego al final no sabemos si la conclusión final es la devolución o no la devolución, no lo sé, pero en principio escucharla, porque primero atenderla humanamente, ¿no? O sea, ver qué necesita, si está enferma o no está enferma, o si en ese revuelo que hay en la frontera, pues mirar lo que pasó en Tarajal, pero muchas veces también en las vallas pues ha habido personas que se han caído, que ha habido de carro, en fin, que ha habido historias. También la Guardia Civil y la policía se quejan de que ha habido, claro, violencia, ¿no? Porque eso luego ha influido en algo que comentaré, ¿no? Porque por una parte, la legislación establece que primero eso, lo que es la acogida humanitaria, ¿no? Eso es lo que establecen los estándares de derechos humanos. Y en segundo lugar, esa persona tiene que tener una asistencia jurídica por si acaso esa persona puede estar enferma, puede ser una persona embarazada, pueda sufrir una enfermedad grave que no pueda volver, esté huyendo y lo van a matar y pueda pedir asilo, porque imagínate, ¿no? Una persona en ese momento que sale de Marruecos o de cualquier sitio y lo están buscando por alguna razón que no es delictiva, sino simplemente que a lo mejor su condición sexual, por poner un ejemplo, pues motivo de persecución, entonces a lo mejor pues necesita solicitar asilo, ¿no? Entonces, primero enterarse de todo eso. La evolución escalente es directamente devuelto sin garantizar ninguna de estas cosas que estoy diciendo. Entonces, la ley Mordaza del año 2015 hizo una modificación, aunque la ley Mordaza era para otras cosas de aquí internas, estableció una modificación en la ley de extranjería para que en las fronteras de Ceuta y Melilla, no en otro, no a lo mejor en Motril, ¿no? Que aunque no hay frontera, pero sí hay entrada, pudieran devolverse debido a la situación de tensión que sufren esas fronteras, pudieran devolverse, ¿no? Directamente pero aún así había un estándar mínimo de garantía, que es lo que llamamos las garantías, ¿no? Entonces, la devolución en caliente, es decir, coger a la persona y ponerla de patitas en la otra parte de la frontera, están prohibidas según el año 2017 la interpretación que da el tribunal. Pero, desgraciadamente, el año 2019, en octubre de 2019, yo hice un artículo en 2017 porque estaba muy contento con esa sentencia que se llamaba Un antes y un después en la frontera sur, porque el Tribunal Europeo, vamos, pensábamos que ya la modificación de la que os estoy hablando se iba a derogar directamente. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se recurrió esa sentencia y otro caso que luego surgió en el año 2019, justo antes de la pandemia, en octubre, salió una sentencia legitimando esas devoluciones, ¿vale? Por el Tribunal Europeo, diciendo que en los casos en que hay violencia, el Estado está en su derecho a defenderse porque había pasado algunas situaciones violentas, ¿no? Que habían manifestado los guardias civiles, las personas que estaban, las fuerzas de seguridad que estaban en la frontera, que había habido personas en la valla que habían tenido actitudes violentas hacia ellos, que habían soltado no sé qué, en fin. Entonces el tribunal argumenta diciendo que en caso que exista violencia y para evitar esa violencia está justificado que en un momento dado se devuelva a la persona. Poco menos vino a decir eso, por decirlo en palabras, con lo cual ahora mismo tenemos una situación de consolidación de devoluciones en caliente, ¿vale? No tenemos todavía, hay algunos casos por ahí en el Tribunal Europeo,
pero no tenemos una situación favorable en ese sentido. Sí que se está tratando, aún así el Tribunal Constitucional sí que ha dicho que, a pesar de que puedan ser legales, ¿no?, porque se discutía si eran legales o no, tendría que tener un estándar mínimo. Lo que pasa es que eso no se dice mucho, ¿no? Un estándar mínimo de garantías, ¿no? Yo creo que lo ha explicado bastante bien, Pilar. Sí. Yo creo que nos ha quedado todo más claro y es muy importante saber todas estas situaciones, porque al final nosotros lo que tratamos es de dar voz y de dar visibilidad para que la gente esté informada y se conciencie, ¿no?, en esta lucha, ¿no?, en el cambio de estas políticas de extranjería, que al final es una lucha por los derechos humanos. Miguel, te quería preguntar, desde 2014 hasta ahora, ¿ha mejorado la situación? Vamos a ver, en el 2014 los sucesos de Tarajal supusieron a determinados niveles una explosión, decir, hasta aquí hemos llegado, independientemente de la vía legal, que lo ha aplicado Pilar, pues ha habido otra respuesta por parte de la sociedad cercana, andaluza, de Ceuta, bueno, de distintas provincias de Andalucía, unas respuestas por la vía civil, la respuesta de la sociedad civil, que pretendían fundamentalmente denunciar estos hechos como, más allá de la interpretación legal que hubiera de ellos, como una violación total y absoluta de los derechos humanos, algo incomprensible que una sociedad democrática se haya permitido y lo haya aceptado y lo haya asumido con tanta naturalidad. Entonces, frente a esta realidad que nuestra sociedad andaluza, en general, y en otros sitios, más allá de Andalucía, entonces surgió un movimiento muy fuerte de realizar cada año, con motivo de la fecha del 6 de febrero, una actividad de denuncia y una actividad de apoyo a los migrantes en su intento de llegar a una sociedad, a una vida donde ellos quieran llegar. Entonces, desde ese año, todos los años, se ha realizado una marcha que se llama la Marcha por la Libertad en Ceuta, donde yo he participado en prácticamente todas o casi todas, donde nos reuníamos allí pues muchos cientos de personas que hacíamos una marcha por el centro de la ciudad de Ceuta, a veces ante la incomprensión de muchos ciudadanos ceutíes, todo hay que decirlo, ante el rechazo hacia nosotros y hacia lo que nosotros defendíamos, desgraciadamente. Creemos que poco a poco se ha ido aceptando y se ha ido asumiendo, pero han sido 5 o 6 años pues, difíciles, pero hacíamos una marcha de repulsa, una marcha de denuncia, una marcha de apoyo a estas personas en sus luchas distintas por acceder a una sociedad a la que ellos querían. Llegábamos hasta la playa del Tarajal, el mismo sitio donde murieron estas 14 personas, y allí hacíamos un acto de denuncia y reivindicativo, pues creo que muy interesante, con presencia de muchos de las personas que hay en Ceuta y que también que había en España, que iban, se desplazaban hasta allí, muchas personas migrantes, hacíamos una actividad. Entonces, este año, el 2022, también se va a hacer esa marcha, está convocada y ya está organizada para hacer una marcha por la dignidad, la novena marcha, es la novena vez que se hace, más o menos con el mismo esquema de actuación. Lo que sucede es que desde Granada, desde la Red GRA, que es la red a la que pertenecemos por muchas de las asociaciones, que estamos con el tema de inmigrantes, de la sociedad civil, desde la Red GRA, Red Granadina por el Refugio y la Acogida, hemos decidido que vamos a hacer, más allá de que algunos a título individual puedan trasladarse al Tarajal, vamos a hacer una actividad aquí en Granada, pues para significar, recordar una vez más lo que supuso aquello, lo que supuso para los inmigrantes, y para comunicar o hacer saber una vez más también a la sociedad nuestra postura de rechazo total y absoluto a aquellos hechos. Y en ese sentido pues vamos a hacer una concentración en la puerta de la subdelegación de gobierno el día 4, viernes 4, por la tarde, a las 6 de la tarde,
y desde allí, desde esa concentración, nos vamos a dirigir hasta Fuente de las Batallas, donde vamos a concluir la actividad con la lectura del manifiesto y uniéndonos a otra gente que estará allí esperándonos. Es interesante una cosa, ¿qué es lo que se reivindica este año en la marcha, en la 9ª marcha por la dignidad? Porque se utilizan, vamos, 3 términos que son fundamentales, entendéis, yo quiero sencillamente resumirlo. En primer lugar, se solicitan vías legales. ¿Qué significa vías legales? Pues caminos, modos de conseguir para acceder a nuestra sociedad de un modo legal, sin necesidad de exponerse a la muerte o a las heridas o a la violencia que supone todo el tránsito para muchas de las personas, a las pateras, a todo. Segundo elemento del lema, vidas seguras, que lo más importante de todo en este proceso es asegurar que las personas puedan mantener y respetar su propia vida, su propia existencia en este proceso, que para ellos, para estas personas, no suponga exponer su propia vida, que sea seguro para estas personas. Y por último, reconocer una vez más el lema que nosotros mantenemos desde la Redgra y desde muchas otras colectivos, de que migrar no es un lujo, migrar no es un crimen, sino que migrar es un derecho fundamental. Entonces esos 3 temas conforman el lema y que nosotros en Granada ese día vamos a reivindicar con ocasión de esta acción andante que les llamamos. Andante porque vamos a ir por las aceras con nuestras pancartas, evidentemente, hasta llegar a la Fuente de las Batallas. Pues ya tenemos la convocatoria hecha, así que espero que la gente vaya y se sume. Pero me gustaría también preguntar, a modo de experiencia, ¿no?, personal, a Ismail, aquí en Granada, en este caso, tendrás contacto con españoles, ¿no?, con nacidos aquí, ¿no? Cuando les cuentas lo que has tenido que vivir, ¿realmente son conscientes de la dureza, ¿no?, de tener que emigrar, como decía antes Miguel, que tiene que ser un derecho? ¿Son conscientes realmente? ¿Empatizan? ¿O es como algo que lo cuentas y parece como que estás fantaseando, ¿no?, para otras personas? De verdad que sí, porque sobre todo que cuando yo iba a España después de 6 meses, yo estaba con una persona, un hombre español que se llama Eduardo, en un pueblo que se llama Zafarraya, que está aquí al lado. Y creo que Miguel lo conoce, Eduardo. Y cuando yo estaba pues, contando mi historia a esta persona que se llama Eduardo, la primera cosa que él me ha dicho, él siente de lo que ha pasado. Él me ha dicho la misma cosa que él me ha dicho: ¿quieres trabajar conmigo en la asociación? ¿Quieres trabajar? Pues yo empiezo con la asociación hasta que ahora mismo también soy vicepresidente de Llano Coge. Y también, mis amigos, ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre mi historia, de lo que ha pasado desde que llego a España, fue casi 1 año y medio. De verdad que los españoles, por ejemplo, cuando estoy con españoles y digo mi historia y todo eso, dicen que nosotros no lo conocemos de verdad. Nosotros no lo conocemos de realidad. Nosotros lo que conocemos, lo que hay en televisión, lo que escuchamos en radio, lo que escuchamos de partidos políticos que son contra la inmigración. No lo conocen de realidad. Por ejemplo, una cosa que ha pasado conmigo, y siempre lo digo a la gente, cuando yo he llegado a Las Palmas, porque me fui a Gran Canaria, allí, desde la primera minuto que estoy allí, la policía me ha dado a mí una escoba para barrer a mi sitio después de 4 días. En vez de que me ha dado a mí un vaso de agua o una comida para que pueda traer, no, toma una escoba y barre tu sitio donde puedes sentarte 4 días. Pues yo también fui una víctima de devolución. Yo tengo un papel de devolución y todo eso, pero no estoy en Marruecos. ¿Por qué? Porque dicen que porque ahora mismo hay coronavirus, no podemos devolver a vosotros. Si que no hay coronavirus, todo a frontera con Marruecos. Pues el español, sobre todo de Granada, y cuando digo de Granada, de Andalucía, porque la Andalucía es la comunidad que más cerca de la inmigración que otra comunidad en España. Pues cuando tú dices a una persona que soy inmigrante, esta es mi historia, de verdad que lo siente. Lo siente que hay algo ahí que tiene que cambiarlo. Pero falta información, ¿no? Falta información. Total. Y hablando de información, me gustaría preguntar a los 3, el primero que quiera que nos dé su opinión, ¿qué importancia tienen los medios de comunicación en luchas sociales como esta, ¿no?
para mí tiene una importancia fundamental, porque los medios de comunicación son aquellos altavoces que intentan pues lanzar unos mensajes, unos valores, defender unas ideas, defender unas personas, y desgraciadamente los medios de comunicación, su comportamiento, por lo menos desde nuestra perspectiva, no está, digamos, no está muy de acuerdo con el respeto a los derechos humanos en la línea en la que lo defendió Pilar, en la línea en que lo defendemos nosotros, mirando al inmigrante como un extranjero que viene a robar, que viene a traficar, que viene y sin ver que detrás de todo eso hay una persona que tiene derechos, y que muchas veces lo que hacen es mitificar, lo que hacen es intentar asustar a la gente, a la sociedad, y esto es una cosa que lo estamos sufriendo en este tiempo de un modo muy especial, y yo quiero subrayarlo. Es realmente algo aberrante desde nuestra perspectiva que haya partidos políticos regularizados en nuestro país y, por supuesto, en nuestra ciudad, uno de cuyos principales, digamos, elementos para captar socios, para captar militantes, para votos, pues a partido, es, digamos, su posición totalmente racista y xenófoba frente a los migrantes. Me estoy refiriendo claramente, y esto tengo que decirlo porque todo el mundo lo tiene que saber, a Vox. Vox es un partido que quizás hay otros partidos que pueden tener algunas expresiones, algunas cosas, pero es que Vox en su propia esencia es un partido totalmente racista, xenófobo, además de muchas otras cosas, pero ahora ese elemento, y me asusta cuando veo estas manifestaciones o estas intervenciones de algún miembro de Vox que viene aquí a nuestra ciudad. Me asusta cuando veo a alguna representante política de Vox por los barrios de Granada, lo que dice hace no mucho tiempo una representante, en este caso una mujer de Vox, en un barrio de Granada, hablando de los gitanos rumanos. Le dijo, yo lo que haría con ellos es darle una patada en el culo a todos para que se fueran a sus países. Expresiones de este tipo es algo que nos enerva y que no podemos entender que una sociedad cívica, una sociedad democrática pueda asumir y pueda defender. Por eso desde aquí, desde esta pequeña micrófono, yo hago una llamada para no darle oído a estas personas. No quieren el bien de las personas, ni de aquellas ni de otras muchas. No quieren ver, simplemente quieren acaparar un poder determinado para ellos poder realizar su proyecto político, que desgraciadamente sabemos por dónde va. Pilar, estamos llegando al final de esta tertulia maravillosa en la que yo creo que hemos aprendido muchísimo de todos, pero no me gustaría despedir sin hacer una de las preguntas más importantes que más nos deben de inquietar, ¿no? ¿Por dónde pasa el futuro, en este caso en tu ámbito, de la inmigración, de la extranjería, ¿no? En España y evidentemente en Europa, porque formamos parte de Europa? Bueno, en realidad esto se circunscribe, mucho se habla de España y localidades, pero en realidad esto es una política de la Unión Europea, y la Unión Europea decide, de hecho España no es el país más estricto desde el punto de vista de la inmigración, eso hay que decirlo, ¿no? Es decir, dentro de que no es como no están las leyes como nos gustaría, pero sí que hay que decir, sobre todo cuando hemos viajado a Europa y hemos comparado, y en comparación en cualquier país de Europa es imposible la regularización de una persona que no sea un solicitante de asilo. Aquí todavía caben unas vías muy imposibles, pero alguna cabe, y desde el punto de vista de la acogida ya estamos viendo lo que ha pasado en la frontera con los sirios, ¿no? Donde están. Es decir, que no es la única frontera, hay más fronteras, la frontera de la Unión Europea, falta que haya un ejército allí para contener a gente que viene huyendo de la guerra. Quiero decir que no estamos hablando de... Parece que es que vienen delincuentes, son gente que, bueno... Que no vienen de turismo, ¿no? O que vienen huyendo de la guerra, ¿no? Yo creo que la peor parte... Bueno, medios de comunicación, pues bueno, hay que distinguir también. Yo creo que han aprendido un poco en los últimos años, creo que se ha hecho mucho hincapié en eso. Nosotros hicimos una campaña de estos rumores bastante buena
que se difundió bastante y que se veía. Yo creo que últimamente la peor parte se lo están llevando los menores extranjeros, no acompañados y tutelados, donde se le hace gente que son niños jóvenes, ¿no? Y jóvenes, y se le está haciendo, son los peores desde mi punto de vista, son los que están siendo peores parados de todo el sector, toda la inmigración general, ¿no? Pero concretamente este sector de la inmigración son los que últimamente, sí quería decirlo, ¿no? Y recalcarlo, que son los que peor parados están saliendo, ¿no? Porque además estamos hablando de niños que vienen solos, sin familia, menores de edad, y que sin unos padres, y la verdad es que con eso está habiendo mucho, son los que peor parados están habiendo. Sí detectamos también un aumento del racismo, y también la población subsahariana sale muy mal parada, ¿no? Y en general toda la inmigración, ¿no? Y yo pienso que aún así, creo que la población española también hay mucha gente que acoge, que es humanitaria, y que está dispuesta a ayudar a los demás. Eso también es cierto, hay también mucha solidaridad, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Aunque, claro, los discursos de odio, al haberse incrementado en los últimos tiempos, eso también ha influido en la población inmigrante, que es cabeza de turco, como se suele decir, de muchos males que tenemos en la Unión Europea y en general en el mundo, ¿no? En determinados países, ¿no? Sí que decir también que Marruecos también está colaborando, entre España y Marruecos tienen acuerdos para poder expulsar a la población subsahariana, porque de alguna manera Marruecos, al igual que ocurre con México en Estados Unidos, o también se quiere hacer con Turquía en la zona este, son la salvaguarda también, o los que garantizan que no llegue aquí tampoco la población. Quiero decir que los acuerdos también están ahí, y eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, esos acuerdos que impiden o sea, que hacen que en realidad están todos en el mismo saco, ¿no? O sea, cada país o la Unión Europea, ¿no? Porque no es tanto países, sino que es la Unión Europea, o en el caso de América, Estados Unidos, que hace sus acuerdos con el país limítrofe de turno para que ayude a que no pase gente, ¿no? Porque el futuro de la inmigración de la extranjería, en palabras de algunos políticos, pasa por una inmigración regular, ¿no? Pero claro, yo siempre he dicho, digo, si realmente la gente pudiera conseguir un visado fácilmente en un consulado, para decir, bueno, quiero hacer un proyecto de vida en España, voy a esperar qué puestos de trabajo hay, y voy a intentar ir, ¿no? Pero eso es imposible. Los consulados es imposible solicitar un visado para venir aquí a trabajar, eso es imposible. Entonces, cuando eso es imposible, la gente va por vías alternativas, que al final acaban en un sufrimiento indecible. Yo llevo más de 25 años trabajando en esto y he oído de todo. Que llegan aquí, mucha gente se endeuda hasta los dientes para venir hasta aquí, al famoso sueño que realmente luego, claro, lo has perdido todo, llega aquí y todo lo que te han contado resulta que es mentira. Y aquí lo único que haces es tropezar de un lado para otro y darte de bruces con la restrictiva ley de extranjería, que hasta que no pasen 3 años en España y tengas un contrato de 1 año no vas a poder regularizar tu situación. Y mientras estás con el síndrome de la persecución, porque temes que te expulsen, temes que te persigan, que te sancionen, o gente a lo mejor que siempre la hay, que te cuenta, oye, yo te puedo ayudar con los papeles, y entonces luego es mentira y salen estafados, muchas estafas que hay. Esa es la realidad diaria que ocurre cuando las cosas no se hacen bien, o no se, por lo menos deberían de intentar hacerse bien, que es una cuestión muy difícil, muy compleja, hay que verlo, ¿no? Y luego también entendemos la inmigración como alguien de que viene aquí a trabajar, bueno, y va a ganar dinero y todo va a ser bueno para todos, para ellos porque van a ganar dinero, para nosotros porque van a cotizar. Hay que ver la inmigración también como una fuente de riqueza, en países que están envejecidos, la gente joven que trabaja es muy beneficioso para el conjunto. Si viéramos, en vez de centrarnos en discursos yo no me salgo de la línea, es decir, en vez de centrarme, que también hay que contar las penas que pasan, por supuesto, y tengo que me siento igual. Siempre a la gente le cuestiono. Yo recuerdo una persona en el juzgado menor que me dijo, hay que ver el dinero que gastamos con un chico de estos, ¿no? Yo estaba
defendiendo a un chico de esto, digo, y la de puesto de trabajo que esta gente nos da, todos los españoles, todos los que estamos comiendo de esto, porque estamos un montón de gente comiendo del problema que tiene esta gente. ¿No los has contado? Los puestos de trabajo que generan, eso por una parte. Estuve también hablando en otra conferencia todo lo que hicieron los chicos estos que han estado tan mal vistos en la pandemia, que cuando nadie quería ir a recoger verduras y había escasez de alimentación, ellos fueron donde les dijeron y recogieron la fruta y la verdura que estuvieron comiendo todo el mundo, incluso los que están en contra de ellos, ¿no? Eso fue un gesto. Yo creo que hay que centrarse en esos discursos positivos, gente que se ha ido tal, gente que está generando riqueza para el país, porque está, y también, aparte de que sean gente que no tiene dinero y viene a buscarse, también yo pienso en la gente que lo pasa mal en su país, por otras circunstancias personales que no son solamente de comer, sino que son la libertad, que son el derecho a vivir como quieran vivir, que creo que también tienen derecho a irse, a no estar en un sitio donde no pueden estar, ¿no? Creo que eso también hay que mirarlo. Es muy importante, la verdad, Pilar, y el mensaje positivo, ¿no? Entonces, empezar a ver lo positivo y centrarse en lo positivo mucho, centrarse mucho en el punto de vista. Las leyes, yo no soy nada optimista, es decir, yo soy pesimista porque creo que no están en la realidad, porque creo que hay partidos o discursos que están condicionando a otros, ¿no? Y creo que no hay una conciencia lo suficiente, porque claro, también viene bien que hay una gente que está trabajando ahí por 4 duros y que está ayudando de alguna manera a que esto tire para adelante, cosas que otras personas no están dispuestas a aceptar, y claro, ahí está, ¿no? Todo el mundo mirando. Un conflicto de intereses, ¿no? Ahora mismo ha salido, perdona que te diga, un contingente, hace un mes, y yo me quedo extasiada, porque sale un contingente para que venga gente a trabajar de determinados países, Marruecos, Ecuador, yo no sé cuántos más ahora mismo, ¿no? Bueno, y la gente que está aquí sin papeles no puede tirar de esa gente para esos trabajos. Tiene que venir nueva gente cuando hay gente ya aquí, porque no hay una solución a los que están aquí y llevan ya 3, 4 años, no encuentran un contrato, y ahora con la pandemia mucho menos. Esa gente yo doy fe, porque yo no lo he pasado. De los momentos peores que yo he pasado con eso fue la pandemia, de tantísima gente metida en una habitación que no podía salir, sin ningún tipo de ayuda, donde se tuvo que organizar gente en los barrios para poder llevarles comida, para si alguien que estaba enfermo, gente joven, porque no tenían ni qué hacer, ni dónde ir, ni cómo salir, y estando enfermos y no pudiendo salir, porque ¿a dónde iban a ir, no? Fue horroroso. O sea, eso fue la verdad es que sí, pero si te digo la verdad, Pilar, me gustaría quedarme con el mensaje positivo que estabas mandando antes, que yo creo que tiene que ser también el punto de vista para seguir trabajando, porque al final lo que necesitamos es seguir trabajando para que la cosa mejore. Pilar Rondón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia, por aportarnos todos tus conocimientos jurídicos, que son muchos y sobre todo especializados en este tema, ¿no? que es muy importante, sobre todo en estos días que vamos a reivindicar, ¿no? Reivindicar los derechos, ¿no? Porque evidentemente lo que se conmemora, tristemente y por desgracia, es una tragedia que ocurrió con 14 personas, ¿no? Bueno, que sirva por lo menos para que haya con el tiempo las situaciones en la frontera cambien y se acerquen más a los derechos humanos, ¿no? Se acerque a una acogida más humanitaria y más digna. Esperemos que sí. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ti. Saludar a Miguel y a Ismael. Y que Granada Social es tu casa. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, lo mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia, que yo creo que hemos aprendido, que nos hemos acercado un poquito más, y sobre todo lo más importante, que es darle visibilidad a que la gente se acerque, ¿no? a este trabajo que es de todos, porque es de personas para personas, no se nos olvide, y que poquito a poco estamos más cerca, ¿no? Sí, yo quisiera también apuntar en esa misma línea de optimismo, hasta cierto punto perfil de optimismo, que en nuestra sociedad, en Granada en concreto, hay muchos colectivos, muchas personas que han evolucionado muchísimo a nivel de disponibilidad, aceptar al otro, al diferente, al que piensa de un modo distinto, de aceptarlo, acogerlo, y en ese sentido la red GRA, a la que antes me referí,
la red granadina por el refugio y la acogida, pues es una gran plataforma en la que estamos muchos colectivos, muchas asociaciones dispuestas a acoger a cuantas otras quieran, que sean sensibles a esta realidad que supone la acogida, que supone el respeto, que supone la aceptación del otro en sus diferencias y a la vez la sociabilización de todos estos problemas y de todas estas realidades. Hay mucha gente, lo digo también como un elemento positivo, esperamos, nos gustaría que fuéramos muchos más, pero somos ya grupos suficientes, bastante animosos y bastante optimistas de cara a que esto tiene que cambiar y que esto va a cambiar. Esperemos que sea así y que seamos muchísimos más. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, te lo vuelvo a repetir, Granada Social es tu casa y aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Ismael, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros también, que nos hayas dado tu punto de vista, que nos hayas contado tu experiencia, tu manera de ver las cosas, porque al final tienes las dos perspectivas, ¿no? De una persona que tiene que salir y la perspectiva de cómo lo hacemos aquí, ¿no? Que al final nosotros muchas veces, como hemos hablado antes, no somos conscientes realmente porque no lo hemos tenido que vivir, ¿no? No lo podemos empatizar, pero no tenemos la suficiente visión, ¿no? para opinar de esa manera. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a Granada Social, y te digo lo mismo que a nuestros otros dos invitados. Granada Social es tu casa y aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, y quiero desde Granada Social que es un mensaje a todas las personas que escuchan a Granada Social, que quiero enviar un mensaje a una madre que tiene un hijo de 18 años, que tiene que saber que hay un chico, un inmigrante que está trabajando en la agricultura con el mismo año o la misma edad que tiene su hijo, sin derechos, sin estudiar, sin nada, y no tiene oportunidades para vivir con sus derechos. También quiero enviar un mensaje a muchísima gente, lo que son de Europa, que también que cada persona inmigrante cuando quiere dormir en la noche y deja su cabeza en la almohada, la primera cosa que piensa que puede ser un día que se muere uno de sus padres, él no puede volver a verlo. También no solo a la gente, pero también a la extranjería. Cualquier persona puede cambiar esta ley, el gobierno, cualquier persona puede cambiar esta ley de inmigración o esta ley de extranjería. Tiene que pensar que cada inmigrante está aquí, a cada día piensa más que puede perder uno de los padres, uno de sus hermanos, uno de su familia, y él no puede volver a verlo. Lo que gana de aquí gana dinero, en el final no gana nada, que lo que queremos que ganar una vida con derechos, una vida tranquila, una vida como una persona normal. El último mensaje es que quiero que cada persona que puede echar una mano a inmigrante, aunque enseñarle una palabra de castellano, aunque darle un poco de cariño, es mucho. Muchas gracias. Pues gracias a ti, y ahí se quedan los mensajes para la gente. Y recordar que nos podéis seguir en granadasocial.org y que bueno, tenemos todas las plataformas en Spotify, en iBooks, y bueno, nos podéis seguir por nuestras diferentes redes sociales, y que estamos siempre para dar voz a todas las actividades sociales que en Granada se hagan. Y evidentemente no es mucho menos este tema. Muchísimas gracias a todos por venir y quedamos citados ya para la siguiente tertulia. Vale, estupendo, con mucho gusto.